Bueno, buenos días. Vamos a empezar la mesa sobre estilo de vida y vamos a presentar con tres ponentes, con Serafín Murillo, que nos va a hablar de ejercicio, con Carla Meneses, que nos va a hablar del uso de edulcorantes artificiales, un tema muy controvertido ahora mismo, y con Cristina Tejera, que nos va a mandar a hablar sobre el mundo digital. Entonces, empezamos con... En primer lugar, va a hablar Serafín Murillo García, nutricionista en el Servicio de Endocrino Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Es doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona y profesor asociado en la misma. Ha trabajado fundamentalmente en deporte y alimentación y aplicada a la diabetes. Actualmente, en este sentido, es director científico de la web de Diabetes a la Carta y autor de las tablas de hidratos de carbono para la Fundación para la Diabetes. Y es director científico de la Academia de Diabetes y actor del manual Diabetes tipo 1 y Deporte. Pues, sin más dilación. Bueno, buenos días. Gracias sobre todo al Comité Científico por la invitación y poder disfrutar un ratillo aquí con todas vosotras y vosotros de esto que nos gusta mucho, algunas, del ejercicio y la diabetes tipo 1. La pregunta, cuando me invitaron esto de anaeróbico o aeróbico, ya era un poco complicada, porque al final clasificar el ejercicio es complejo. Podemos hablar de tipo de deporte o de ejercicio, de raqueta, de equipo individual. Esa parte de aeróbico o anaeróbico es lo que se ha quedado durante mucho tiempo, pero sí que es cierto que es una clasificación más por la forma de utilizar el combustible y relacionado con la intensidad del ejercicio, pero puede dar lugar a algún error, ¿no? Lo que pasa es que lo hemos interiorizado tanto y asimilamos que aeróbico es correr bicicleta y anaeróbico es pesas o combate o lanzamiento, ¿no? Claro, pero cuando vemos un partido de fútbol o alguien que hace fútbol, chico, chica o adultos, sabemos que la pauta de suplementación, de insulina, no es la misma para cada día, porque un día hace un entrenamiento, otro día hace un partido. En un partido de adultos se suelen recorrer 10-12 kilómetros, pero la mayoría son andando, hay sprints, es decir, hay parte aeróbica y parte anaeróbica totalmente mezclada. No podríamos decir si es aeróbico o anaeróbico. Y estos son los datos que sacan de cómo se mueve un jugador o una jugadora durante un partido y vemos que hay de todo, es decir, no hay una parte pura de aeróbico o de anaeróbico. En esta, por ejemplo, alguien que hace natación también tiene muchos entrenamientos de larga duración, hace fuerza también, hace entrenamiento de fuerza que podemos decir que es más anaeróbico, con lo cual nos cuesta mucho poderlo diferenciar. Tu amigo Cristina, Michael Riedel, que era el primer firmante de esta publicación, este consenso en Lancet de 2017, que marcó como un cambio en las guías de deporte, de ejercicio y diabetes, lo que marcaba era todavía esa diferenciación de aeróbico, anaeróbico y mixto, ¿no? El aeróbico, aquel que era más hipoglucemiante, el anaeróbico más hiperglucemiante, aunque para mí era muy valioso. Si encuentro el puntero, vaya, pues no lo he encontrado. Vale, pues sin puntero. Muy valioso esa gráfica de color rosa-naranja en la que lo que nos describe es cómo es el ejercicio, es decir, qué volumen de ejercicio, qué intensidad. Hablamos más de un ejercicio mantenido, un ejercicio de intensidad moderada alta mantenido en el tiempo, eso sería más algo aeróbico, o un ejercicio de muy alta intensidad y corto en el tiempo. Y esto es lo que se asocia a un ejercicio más anaeróbico. Ya en el 22, Riedel igualmente lo que hizo, ya cambió este consejo y ya no se hablaba de aeróbico anaeróbico, sino que nos íbamos más a tipo de actividad y cómo se mantiene el esfuerzo en el tiempo. A un endurance, que sería más tradicionalmente lo que hablamos de cardio, por ejemplo, más hipoglucemiante, un ejercicio más explosivo, muy corto en el tiempo, con mucha intensidad, con mucha contrarregulación y mucha hiperglucemia, un ejercicio
tipo HIIT o interválico, aquel que el ejercicio no es constante, sino que hay tramos de alta intensidad, tramos de baja intensidad, como en el fútbol, como en un entrenamiento según qué tipo de entrenamiento de fuerza, y también el resistance, que es el más tipo de entrenamiento de pesas o de fuerza. Claro, la idea está en que, al final, el resultado de la glucemia en un ejercicio tiene que ver con muchas variables. Nos hemos hecho la idea siempre que pues es esto, ¿no? Lo que se gasta de glucosa, la insulina que hay, lo que se puede tomar de alimento, de hidrato, de proteína grasa y la capacidad del hígado para liberar glucosa a la sangre, pero sabemos que hay muchas variables más, todas estas que están descritas aquí, que tienen que ver con hipoglucemia previa, con ejercicio previo, con muchas más variables que no solamente el tipo de ejercicio. En estos 10 minutillos que me quedarán, me voy a centrar sobre todo en dos efectos. Cuando la pregunta era qué elegir, si aeróbico o anaeróbico, o bueno, qué elegir más, entrenamiento cardio, larga duración, entrenamiento de fuerza o interválico, podemos pensar qué pasa con las glucemias y qué pasa con el estado de forma, que es algo también muy interesante. Me voy a centrar más en tipo 1 porque ayer ya hubo una conferencia sobre tipo 2, pero sí que en tipo 2, como era el mensaje, cualquier cosa va bien, es decir, tipo ejercicio de resistencia, ejercicio aeróbico, cardio, cualquier tipo de actividad mejora la hemoglobina. Y en tipo 1 hemos tenido muchas dudas durante mucho tiempo. Lo que con sensores de glucosa, ya más recientemente, sí que se ha empezado a identificar como el ejercicio en global mejora o aumenta el tiempo del rango. Los días de ejercicio contra los días sin ejercicio había un tiempo en rango algo superior, pero también aumentaba, y estos eran estudios, era un estudio un poquito antiguo porque eran con sensores sin alarma, por lo que el tiempo en hipoglucemia, el TAR, era bastante elevado, pero el ejercicio sí que lo que hace es bajar toda la glucemia, es decir, aumentaba el tiempo en rango, pero también aumentaba, lamentablemente, el tiempo en hipoglucemia. Pero cuando se hace el análisis por tipo, me gustaría saber cuál es el que... No lo he encontrado. Bueno. Vale, ahora. Analizando por tipo de ejercicio, entre HIIT, ejercicio aeróbico, ejercicio más de resistencia, no veían diferencias tampoco entre si era mejor elegir un tipo de ejercicio u otro. Cuando se han hecho metaanálisis ya con diabetes tipo 1, entrenamiento de fuerza, sí que se ha visto que era beneficioso el ejercicio en cuanto a mejora del control de la gestión de la glucemia, de las métricas de la glucemia, y con ejercicio interválico también hay análisis en los que tanto la glucemia en ayunas como la glucemia total también mejoran del orden de 0,3, 0,5 puntos de hemoglobina. Esto en los estudios más recientes. En los estudios más antiguos todavía no quedaba muy claro, parecía que en niños sí, pero en adultos no, asociado a la mayor cantidad de días de ejercicio a la semana, todavía había datos un poco contradictorios. Llegados aquí, ¿qué elegimos? ¿Qué tipo de ejercicio? Pues tampoco estamos muy para elegir, porque al final no hay una prevalencia de estilo de vida sedentario muy elevada también en personas con diabetes, con lo cual el mensaje siempre tiene que ser que pues, aquel que elija a la persona, pues adelante, vamos con ello a tope, ¿no? Pero sí que vamos a ver en estas dos variables, ¿no? en qué puede mejorar o qué puede pasar en el control glucémico y también en el estado de forma. Este es un estudio muy interesante de este grupo del Time One DXP, que incluye adolescentes, 250, y lo que vieron es, durante muchas prácticas de ejercicio, tantas como 3.700, qué pasaba con sus niveles de glucemia. Vean cosas muy interesantes. El tipo de ejercicio era importante porque sí que se veía como incluso la actividad, aquí lo que veían era la reducción de glucemia, si ese ejercicio producía reducción o aumento en la glucemia, y por tipo de ejercicio sí que veían una cierta tendencia, que el ejercicio más clásicamente aeróbico de larga duración era más hipoglucemiante, pues jugar a la Play, videojuegos, pues tampoco hacía mucha diferencia en adolescentes, con lo cual, pero tampoco hiper, o sea que eso estaba bien. Sí que es cierto que parámetros como la tendencia glucémica, es decir, a más tendencia a reducir glucemia antes al ejercicio, más hipoglucemia había. Aquellos que tenían una glucemia previa más alta o un tiempo en rango más bajo, también bajaban más durante el ejercicio, eso era algo normal, y también sobre todo relacionado con la insulina activa, ¿no? Pero no tanto, con el tipo de ejercicio había diferencias, pero diferencias más pequeñas.
Yo mi propuesta entonces ya no es tanto quedarme con ejercicio aeróbico o anaeróbico, porque esto sería como quedarnos solamente con el valor de índice glucémico en el alimento, cuando luego sabemos que lo importante es ver lo que pasa en el sensor. Por lo tanto, yo por lo menos mi truquillo siempre es no hablar de ejercicio aeróbico ni anaeróbico, ni prever que un ejercicio va a hacer hipo, sino hiper, a partir de lo que pasa, de lo que vemos en los sensores, considerar, si ese ejercicio es habitualmente hipoglucemiante, que suelen ser más ejercicios aeróbicos de larga duración, o si ese ejercicio es hiperglucemiante. Por ejemplo, para un mismo tipo de actividad, jugar a fútbol, un lunes, miércoles y viernes puede ser hipoglucemiante y un sábado o domingo en el partido puede ser hiperglucemiante, con lo cual lo trataré como dos deportes o dos ejercicios diferentes en cuanto a la adaptación del tratamiento. Por otro lado, aparece la hipoglucemia y el miedo a la hipoglucemia como ya desde hace más de 20 años identificado como un limitante de la práctica de ejercicio físico en personas con diabetes tipo 1. Y en eso, en el grupo de Lidibabs, hace unos años ya estuvimos trabajando en ello y publicamos este paper en el que hicimos un entrenamiento dirigido, ideado a evitar hipoglucemia. Este era un ejercicio interválico, un HIIT, interválico de alta intensidad, con tramos de 10 series de 30 segundos a muy alta intensidad, muy explosivo, con 2 minutos de descanso entre series, comparado con un ejercicio al mismo tiempo continuo, es decir, si era un interválico contra un aeróbico continuo de corta duración. Lo que vimos en ese estudio, también con grupo control sin diabetes, pero lo que vimos era que los cambios en glucemia con el ejercicio interválico eran mínimos, 3,2 miligramos de decilitro en el pre-post ejercicio. En cambio, en el ejercicio continuado, en las mismas condiciones, hubo una diferencia de menos 27 miligramos de decilitro. Es decir, era un ejercicio más hipoglucemiante. Y lo que vimos muy rápidamente, y lo comprobamos por la cantidad de suplementos que desaparecían del armario de hidratos de carbono, era como el ejercicio continuo necesitaba mucha más cantidad de hidrato de carbono, de glucosa, de azúcares, para tratar o para evitar hipoglucemias en comparación con el ejercicio interválico. Pudimos ver cómo, además, el ejercicio interválico no aumentaba el riesgo de hipoglucemia en las 24 horas posteriores. En cambio, el ejercicio continuo sí que producía más hipoglucemias. En este tipo de ejercicio interválico también se han publicado, este es un paper muy reciente también de 2024, en el que se veía cómo en personas que tienen hipoglucemia y que tienen dificultades para reconocer la hipoglucemia, ese ejercicio interválico, también en otro estudio anterior, aumentaba la capacidad de síntomas o aumentaba los síntomas, la capacidad para reconocer la hipoglucemia a partir de ese entrenamiento de muy alta intensidad pero interválico, que no sea de ejecución continua. Y luego, por otro lado, claro, el ejercicio tiene que ver con una parte personal, emocional, de calidad de vida, de estilo de vida, de mejorar posiblemente la gestión de la glucemia, pero también con un valor mayor, más allá, que es la de reducir riesgo cardiovascular, reducir mortalidad. Y en ese sentido, el estado de forma se correlaciona mucho con ello. Vemos como en este estudio también, publicado en JAMA en este mismo año, como en adolescentes, en jóvenes con diabetes tipo 1, su estado de forma, medido por V2 Max, haciendo una prueba de esfuerzo, era algo inferior que en los controles sin diabetes. Es decir, que había o por menos actividad o por menos capacidad para dar respuesta a ese entrenamiento, había valores de estado de forma algo inferiores. Y justo hace 10 días publicamos este estudio con una serie de 232 adultos con diabetes tipo 1 y 248 controles en los que analizamos tanto composición corporal, alimentación, historia clínica, analítica, pero también una prueba de esfuerzo, una prueba de fuerza muscular, y comparábamos los dos niveles, ¿no? Con diabetes y sin diabetes. Los niveles de actividad física eran muy parecidos, no había diferencia. La cantidad de estilos de vida sedentario, de sedentarismo, también era muy similar, es decir, se movían lo mismo, hacían el mismo tipo de ejercicio, pero los niveles de V2 Max, la capacidad de trabajo o la fuerza muscular era reducida, estaba
algo reducida en las personas con diabetes tipo 1. El mensaje era, a pesar de cumplir las recomendaciones, aquellas de 150 a 300 minutos de actividad física moderada, alta intensidad, a pesar de cumplir en los dos grupos de forma muy parecida, el resultado en cuanto a estado de forma era inferior en personas con diabetes tipo 1. Un resultado que no era demasiado bueno, no era muy agradable, porque haría pensar que el entrenamiento, el ejercicio físico tiene una peor respuesta en diabetes tipo 1. Las causas no se han identificado todavía, hay muchas posibles hipótesis. Una de ellas seguramente es la hiperglucemia, aparte de niveles de insulina, complicaciones de la diabetes por larga evolución de la diabetes, pero una de ellas que se ha identificado, por ejemplo, en este estudio, era que la performance, el rendimiento deportivo en hiperglucemia era mucho menor que en normoglucemia, en diabetes tipo 1. Y este estudio también de principio de año, de hace solo unos meses, identificó una de las causas, es decir, lo que se vio es que en personas con diabetes tipo 1, cuando están en hiperglucemia, se produce ácido láctico cuando se hace un ejercicio de alta intensidad, pero el clearance, cómo se limpia ese ácido láctico, es más inferior cuando se está en hiperglucemia que cuando se está en normoglucemia. De ahí esa sensación de fatiga de muchos deportistas con diabetes tipo 1 cuando hacen deporte en hiperglucemia, que notan que se cansan más, es decir, producen el mismo ácido láctico, pero cuesta mucho más limpiar ese ácido láctico de la sangre, por lo cual la fatiga, el esfuerzo es mucho mayor. Pues ya acabo. Como resumen, intentamos diferenciar este aeróbico, anaeróbico y ir a buscar cada tipo de ejercicio. ¿Cómo es el gesto deportivo? ¿Cómo está descrito? Si hago un ejercicio continuado, interválico, de muy alta intensidad, de intensidad moderada, eso nos ayuda más a entender el ejercicio. Un punto de decisión puede ser el miedo a la hipoglucemia, por lo tanto, si no queremos que haya más hipoglucemia o alguien que tiene un tiempo en hipoglucemia muy elevado y va a empezar a hacer ejercicio, ese ejercicio interválico o de fuerza va a ser preferible al aeróbico continuo. Y por otro lado, algo que nos queda en duda y que seguramente en el futuro se resolverá es si las personas con diabetes tipo 1 ya está demostrado que es beneficioso el ejercicio, reduce la mortalidad en estudios de asociación, pero vemos que puede tener una respuesta reducida respecto a personas que no tienen diabetes. Y muchas gracias. ¿Las hacemos ahora? Ah, vale. ¿Ahora? Bueno. Sí, se abre el turno de preguntas. Perdonaré, pensaba que las haríamos al final, me he despistado. Sí, porque son temas diferentes, ¿no? Bueno, pues si nadie se anima, mientras me voy a animar yo. ¿Qué opinas? Clásicamente se decía, y yo veo que todavía a veces se dice, que si un paciente tiene hiperglucemia importante, no debe empezar a hacer ejercicio. ¿Qué opinas de esta recomendación y cuál sería el nivel máximo de glucosa en el que sí que no debería hacer ejercicio? Sí, es algo que da un poquito de pena, ¿no? Porque en algunos casos, incluso ayer me llega un mensaje que pues un niño que no dejan hacer piscina porque estaba a más de 250, ¿no? La guía de la ISPAD ya en el 22, a finales, lo aclaró muy bien y ha modificado la recomendación, ¿no? Antes era más de 250 con cetosis o más de 300 en cualquier nivel, ¿no? Y esto se quedaba muy corto porque solamente la emoción previa al ejercicio puede hacer que alguien estuviera en 100 una hora antes de la actividad y por esa emoción suba a 300, pero metabólicamente está totalmente estabilizado, no hay ningún riesgo, ¿no? Por lo cual, pues, lo que se modificó es aumentar a 270 el valor de decisión y, sobre todo, evitar hacer ejercicio cuando se une con una cetonemia de más de 1,5. Si hay una cetosis moderada, poder empezar a hacer el ejercicio, o si es un valor de más de 270 sin cetosis, empezar el ejercicio tranquilamente, porque seguramente lo que va a hacer bajar esa glucemia de forma más rápida va a ser el ejercicio. En este caso sí que decidir empezar, si se puede, por un ejercicio que no sea hiperglucemiante. Si alguien está a 300 sin cetosis y va a empezar a hacer ejercicio y quiere hacer un entrenamiento de fuerza de muy alta intensidad, pues puede hacer antes una parte más cardio, más aeróbica, para que regule un poquito mejor la glucemia inicialmente y no haya un pico sobre ya una hiperglucemia importante. Ahí hay una pregunta. Hola, bueno, felicidades como siempre por la ponencia. Quería saber
Yo tengo algunos pacientes que cuando hacen ejercicio aeróbico producen, o sea, al inicio tienen hiperglucemias importantes y realmente yo no sé qué responderles ante eso. Sí. A ver. Ahora sí. Vale, ahora se me oye. Que preguntaba que algunos pacientes que hacen ejercicio aeróbico, como ir a caminar, a veces producen hiperglucemia y hacen una hiperglucemia importante además. Entonces, no sé a qué es debido la causa y muy bien qué responder a esos pacientes. Claro, gracias. Por eso esa etiqueta de ejercicio aeróbico, hipoglucemiante, anaeróbico, hiperglucemiante, tampoco cuadra siempre, ¿no? La respuesta a la actividad o al ejercicio, a ese estímulo del organismo siempre va a ser, hay un mecanismo de aportar glucosa a la sangre porque evolutivamente no se sabe ese ejercicio de qué entidad va a ser, de cuánto tiempo, y hay un mecanismo de liberación hepática de glucosa exagerada por lo que se vaya a hacer durante los minutos siguientes. En algunos casos el mecanismo es mucho mayor de lo habitual, sobre todo cuando hay niveles de insulina muy bajos o un momento del día en que hay más resistencia a la insulina. Y por otro lado, vemos mucha hiperglucemia en ejercicios tradicionalmente aeróbicos, como caminar rápido o correr, porque para esa persona que tiene un estado de forma más bajo es un ejercicio de alta intensidad. Tradicionalmente pensamos que caminar o que trotar o que hacer lo de los antiguos, que aquí no hay, footing, ahora running, pues va a ser un ejercicio siempre hipoglucemiante, pero no tiene por qué, porque depende de qué impacto tiene, de qué intensidad relativa es para esa persona. Puede ser que para esa persona caminar a 5 por hora ya sea un ejercicio de ir a un 80-85% de su, o 70% de su máximo, y el organismo lo entiende como que necesita energía para hacerlo y por tanto libera una mayor cantidad de glucosa. Sí, si no, dímelo, yo lo... Espera. Bueno, aprovecho que estás aquí Vale. para preguntarte, es más sobre la diabesidad. ¿No sería mejor aconsejarles un ejercicio de fuerza, quizás para ayudarles a perder peso y no solamente a nivel glucémico? Sí, claro, en principio ya las recomendaciones siempre van con ejercicio combinado, tanto a una parte cardio, porque también hay que trabajar la respuesta cardiovascular al ejercicio, y un entrenamiento de fuerza. Esta sería la idea mejor. Sí que es cierto que muchas veces con una diabetes que utiliza insulina, sea tipo 1 o tipo 2, cuando se intenta aumentar mucho la carga de ejercicio cardio, aeróbico, etcétera, no tiene tampoco muy buen resultado, primero porque hay personas que son compensadores de energía, es decir, que cuando gastan más energía ingieren la energía que han gastado y esto no se traduce en el peso. Y por otro lado, porque pueden aumentar el número de hipoglucemias, lo cual hace que haya una ingesta que a veces con la sensación para la persona de que hago ejercicio pero tengo una hipoglucemia y consumo lo que he gastado, ¿no? Con lo cual es un poco desesperante también. En ese sentido, el entrenamiento de fuerza puede ser o debería ser básico en la recomendación de personas con diabetes y sin diabetes también. Y esto ya está más o menos identificado desde los últimos 4 o 5 años en todas las recomendaciones. Hay la importancia del entrenamiento de fuerza combinado con más o menos cantidad de ejercicio aeróbico, cardio, como le queramos decir. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo creo que podemos pasar al siguiente. Pues Gracias. pasamos al siguiente. Bueno, pues la siguiente ponente es Carla Meneses, que es diplomada en dietética y nutrición, máster en antropología social y cultural y actualmente está haciendo el doctorado en antropología de la salud. Es cofundadora del proyecto de educación alimentaria La Mesa Azul y forma parte del grupo de trabajo de la SED de estilo de vida y del grupo de trabajo de mujeres y diabetes que se acaba de iniciar. Y nos va a hablar sobre el uso de edulcorantes artificiales. Bueno, buenos días a todas las personas que están aquí. Primero agradecer a la SED por la invitación. Me siento súper emocionada de compartir esta mesa con referentes para mí y por estar esta mañana en este auditorio. Bien, voy a compartirles esta presentación que a nivel personal y profesional también es un tema del que pues, siempre es muy polémico, ¿no? Muy complejo, como todos los temas que tienen que ver con estilo de vida, con hábitos y, en definitiva, con los contextos de las personas, ¿no? Entonces, el título es Uso de edulcorantes de forma segura.
Así que deconstruyo un poquito el título de la charla, porque creo que es importante, si vamos a hablar de edulcorantes, hablar del concepto de dulzura, del significado que es el concepto de dulzura a nivel social, del significado de uso, es decir, cómo vamos a emplear estas sustancias como herramienta, la forma, es decir, la manera de hacer como profesionales de la salud, como a pie que vamos a recomendar a las personas que tienen estas dudas o estas preguntas, y la seguridad, ¿no? Un concepto bastante abstracto también, que es seguridad y que nos asegura que estas sustancias no son perjudiciales para nuestra salud. Así que comenzando con el concepto de dulzura, tenemos que recordar que a nivel social, histórico, es un sabor que está ligado a una historia del azúcar, a una historia que tiene que ver con unas asociaciones a algo socialmente aceptable, culturalmente privilegiado, a una sensación de seguridad, de agrado, versus sabores asociados a lo peligroso, al veneno, como puede ser algo amargo, ácido o que tiene que ver con algo más bien salado, ¿no? Algo opuesto. Así que con esta idea y esta garantía ya de ese sabor, de seguridad, de confort, incluso de compañía, debemos ver la dulzura, o yo os invito a verla, porque históricamente también está ligado a un estatus de privilegio, a un estatus también de una clase social determinada que después se hace accesible a gran parte de la población y que después históricamente por eso se hace tan accesible que se desencadena en estas condiciones crónicas de salud, como puede ser la diabetes tipo 2, la obesidad o algunas otras, ¿no? Es decir, ahora con estas flechas que podéis ver en la pantalla, estamos como un poco dando la vuelta, porque todo este ciclo es dinámico. Este espacio del azúcar lo viene a utilizar los edulcorantes no calóricos o bajos en calorías, que ahora nos planteamos su seguridad, ¿no? Perdón. Y que ahora damos la vuelta a esta asociación de enfermar y que ahora tenemos que sustituir por ocupar ese espacio del azúcar para que sea igual de placentero como eso que hablábamos al principio. Es decir, la dulzura, esa necesidad de dulzor, no es una necesidad meramente fisiológica, es un aspecto que tiene que ver también con lo sociocultural y como tal debemos de percibirlo así, o es la forma en que yo os invito a mirar. Así que hablamos de algo histórico, como refiere Mintz en este libro. La historia del azúcar da cuenta también de los cambios alimentarios que atravesamos las sociedades. Así, en este pequeño paréntesis histórico, aparece la Organización Mundial de la Salud en el 2003 y nos hace una recomendación, ¿no? De esa ingesta diaria energética nos plantea que por debajo del 10% sería la recomendación de azúcares libres al día. Posteriormente, en el 2015, nos recomienda un menos de 5%, lo cual sería lo equivalente en una dieta de 2.000 calorías, 25 gramos de azúcar libre, ¿no? Lo que son 2 azucarillos, y aquí hago un pequeño paréntesis, es decir, si estos alimentos los usamos muchas veces en la gestión de las hipoglucemias en muchas personas con diabetes, pues quizás ahí ya cubrimos esa recomendación, ¿no? Los edulcorantes vienen a sustituir todos estos atributos del azúcar. Por eso es tan complejo encontrar un edulcorante ideal, por eso es tan complejo hacer una recomendación y es tan complejo también para la industria a veces sacar sus productos, ¿no? Porque tiene que hacer una serie de combinaciones para alcanzar todos estos atributos de dulzor, de color, de estructura, de estabilidad, de conservación, de humedad. Todos estos atributos tenemos en este producto. Así que el edulcorante ideal vamos a plantearlo con todos estos atributos que, como digo, es complejo alcanzarlo. Tendría que ser bajo en calorías, no tener un retrogusto amargo, aportar un sabor dulce, ser soluble, resistente a cambios de temperatura para poder hacer un helado y también poder hacer un bizcocho en casa o en la industria, y ser inocuo y seguro. Con lo cual empezamos a complejizar un poco la historia, ¿no? Es difícil hacer una clasificación, pero hoy, por cuestiones de tiempo, me voy a centrar un poco en los extremos que podéis ver, en los edulcorantes bajos en calorías, que serían los de color rosa, y los que tienen que ver con toda la serie de polioles, polialcoholes o azúcares de alcohol, y los de azul, que serían los edulcorantes sin calorías o intensivos, ¿no? Que tienen que ver con la sacarina, aspartamo, sulfamo K, y los
más recientes como el neotame o el advantame. Vamos a ver un poco qué evidencia tenemos de ellos, pero sobre todo me gustaría que tengamos un poquito claro de qué estamos hablando cuando hablamos de cada grupo, ¿no? El caso de los polialcoholes o polioles, estamos hablando de compuestos de baja digestibilidad, de compuestos bajos en calorías, naturalmente que se encuentran en muchas de las frutas y verduras que comemos y algunos vegetales. La mayoría no experimentan fermentación por flora bacteriana oral, con lo cual el desarrollo de caries pues, es menos probable, ¿no? Incrementan las bacterias sacarolíticas y acidúricas del colon, con lo cual pueden desarrollar ácidos grasos de cadena corta que tienen que ver con la salud de la barrera epitelial. No hay una IDA establecida para estos, pero sí que, como sabéis, en muchos de vuestros consultantes seguramente veis que cuando utilizan estos productos pues tienen algunas consecuencias de malestar digestivo o laxante. Simplemente os invitaría en este grupo de polialcoholes incidir mucho en el contagio de hidratos de carbono. Muchas veces hay esta confusión de, si por ejemplo en esta lata que veis de eritritol dice 100 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos de producto, muchas veces lo contabilizan así. Entonces, cuando aquí lo más relevante de los polialcoholes es su absorción, ¿no? No todos se absorben igual, antes sabíamos que era como el 50% y era una recomendación general, pero ahora sabemos que varían según cada uno. Entonces, ahí haría hincapié en quedarnos con la parte de la absorción y la parte de su efecto laxante. En el caso de los edulcorantes no calóricos, vemos que realmente no son nuevos, ¿no? Ya vienen desde la más viejita, ¿no? la sacarina, hasta el más reciente, el advantame, pues tendríamos ahí que destacar sobre todo la IDA, ¿no? Yo siempre hago hincapié en que la IDA son miligramos por kilogramo por día. Es decir, es una cantidad, poniendo cualquier ejemplo, de 5 miligramos, si yo peso 50 kilos serían 250 miligramos por día, pues tendrían que ser unas 10 latas, en este caso, de refresco por día para llegar a esa IDA, ¿no? Entonces, simplemente como para visualizar. Y hacer también hincapié en algunos de estos, en el caso de fenilcetonuria, como sería el advantame o el aspartamo, ¿no? Bien, ¿cuál es la postura de estos edulcorantes según distintos organismos? Pues como podéis ver, tenemos posturas que, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea o la EFSA, los plantean como seguros y siempre y cuando se acerquen o cumplan con la ingesta diaria admitida. En el caso de la OMS, es verdad que, como sabéis, en el 2023 ha sacado una postura sobre no recomendarlos como ligados a la reducción de peso o evitar condiciones crónicas de salud. Eso es lo que hace hincapié. Yo os invito a descargaros el último documento del 2023 de la OMS, que básicamente el resumen es que deberíamos de reducir azúcares libres, podemos usar estos edulcorantes con una temporalidad y con moderación, pero que no los recomendemos como este edulcorante te ayuda a bajar de peso o te va a ayudar a esto, ¿no? Porque no hay una asociación. En el caso de la ADA, en el 2024, sí que se plantea bastante crítica y muestra una preocupación y una empatía con la sociedad, diciendo que deberíamos de recomendar estos edulcorantes con moderación, individualizando, ¿no? Y en el caso de la ISPAT no habla demasiado, pero sí que igualmente se refiere a la IDA, evita o recomienda consumir alimentos aptos para personas con diabetes y también hace hincapié en que aproximadamente 20 gramos de polioles tienen este efecto laxante en población pediátrica. La preocupación de la ADA sobre todo se refiere a la declaración de la OMS, al estudio del eritritol sobre la asociación de las enfermedades de un riesgo cardiovascular y también a la noticia de la Agencia Española para la Investigación contra el Cáncer, también que asocia el aspartamo como posible cancerígeno. Por eso es que se hace como una respuesta en el cambio de la percepción pública y es por eso que se sitúa la ADA en esta crítica de las guidelines del 2024. En resumen, la ADA plantea la moderación y el empleo de estos edulcorantes como herramienta. En la revisión del 2022 de este estudio,
sí que hace unas asociaciones con el peso corporal, el incremento del peso corporal con los edulcorantes no calóricos, es decir, los intensivos que vimos al principio de color azul, y sí que hace tanto del acesulfamo K como del aspartamo, de la sucralosa y de la sacarina en diferentes concentraciones, y en animales es importante recalcar sobre el incremento del peso corporal y la resistencia a la insulina. Igualmente, en una alteración en el metabolismo de los lípidos, y también esta revisión refiere esta alteración en disminuyendo el poder o incrementando más bien el efecto aterogénico de este metabolismo. Los receptores del gusto también se ven alterados por estos edulcorantes artificiales, que serían igualmente, insisto, la parte de los edulcorantes intensivos y concretamente la sacarina, la sucralosa y la acesulfamo K. Simplemente este dibujo me parece muy interesante de este estudio porque ilustra, para tener muy en cuenta, que cada uno de los edulcorantes tiene una ruta diferente y con lo cual se hace complejo en los estudios, pero también no podemos totalizar todos los edulcorantes, ¿no? Este es el resumen del estudio, de la revisión. Igualmente, estos edulcorantes intensivos son los que asocian con el peso corporal, con la absorción de glucosa en el tracto intestinal, en la secreción de incretinas e insulina, y también, sobre todo, hay estudios sobre la microbiota y también sobre la salud cardiovascular. Estos últimos estudios que voy a mostrar son muy interesantes porque también hablan de esa capacidad de percibir el sabor dulce que hablábamos en el principio y cómo se va disminuyendo esta respuesta progresiva a este sabor. Con lo cual, la percepción de energía se ve alterada y después puede haber conductas también compensatorias, ¿no? Si yo como una galleta que tiene azúcar, no obtendré la misma respuesta que si como una galleta que tiene algún edulcorante y no se ve alterada y es posible que pueda consumir más, ¿no? Este estudio también nos habla de toda esta alteración de la microbiota intestinal, y sabemos todo lo que tiene que ver con la microbiota y también la relación con el metabolismo, ¿no? Simplemente insistir que estos estudios se han hecho, sobre todo los que tienen que ver con peso corporal, con una ida más del doble, es decir, 37,5 miligramos por kilogramo por día. O sea, si hacemos la multiplicación sería una cantidad muy grande, ¿no? Respecto a lactancia y embarazo, estos estudios nos muestran que la acesulfamo K, la sacarina, el ciclamato y la sucralosa se transfieren a plasma y posteriormente a la leche materna. Igualmente que también hay hipótesis sobre que ese cruce de la barrera placentaria puede incidir en la microbiota del bebé y posteriormente desarrollar obesidad. Bien, para cerrar, simplemente me gustaría compartiros que los consensos que ahora nos refieren que estos edulcorantes son seguros, que la mayoría tienen un efecto de impacto en la microbiota intestinal. Los polioles parecen ser los que muestran un mejor perfil, pero que aún así pues tenemos que cuidar esa parte laxante, ¿no? A lo mejor, como decía anteriormente Serafín, si en una competición yo doy una barrita para tener los hidratos de carbono en una competición y esa barrita energética está llena de polialcoholes que me van a producir un efecto laxante, pues es posible que no esté cumpliendo una función importante, ¿no? Como recomendación a pie de consulta, nosotras siempre solemos, o yo suelo recomendar siempre, acostumbrarnos a los sabores dulces de la fruta, de las verduras, en cocción, por ejemplo, y ayudarnos de toda la variedad de especies como puede ser la vainilla, la canela, la cúrcuma o algunos otros que podamos usar. Y me quiero detener aquí para cerrar porque sí quiero invitaros a, primero, reconciliarnos con este tema,
a usar estos edulcorantes, estas sustancias, con una mirada contextualizada, es decir, ok, hay esta evidencia científica, pero ahora, ¿cómo lo voy a aplicar en la consulta? Y para eso es importante trasladarlo a lo cotidiano, siempre ayudándonos de preguntas, si os pueden ayudar estas, ¿no? ¿Quién está hablando del tema? Es decir, ¿quién saca el tema en consulta? ¿Quién consulta o nosotras? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Demonizamos esto? ¿Tenemos un prejuicio sobre esto? ¿Cómo vamos a informar sobre esto? ¿A quién? ¿Para qué? ¿En qué contextos? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Es decir, si partimos de una persona que consume 2 litros de Coca-Cola por día con azúcar, ¿qué transiciones vamos a hacer? Es decir, podemos establecer protocolos también para dejar de demonizar o canonizar estos productos, ¿no? Hay diferentes situaciones. En consulta, seguramente lo sabéis, hay desde madres que quieren hacer un buen bizcocho y con un poliol le sale un bizcocho súper seco porque son secantes, ¿no? Y entonces la relación con el disfrute, ¿cuál va a ser? Que también es un objetivo alimentario. Entonces, esto verlo no tanto, ya sabemos que son seguros, ahora vamos a aplicarlos y vamos a preguntar también cuál es la cantidad que consumen. Sabemos también que hay muchas personas que las sacarinas no se ponen una, se ponen 5 sacarinas en un café, ¿no? Entonces, sí hacer una buena evaluación para hacer una planificación y posteriormente un seguimiento, que es una de las recomendaciones que nos da la OMS y la ADA. Hacer un seguimiento cuando sepamos que las personas están con estos edulcorantes. Como reflexión final, simplemente esta búsqueda que es de hace nada. Es verdad, hay que hablar de edulcorantes artificiales, no calóricos y bajos en calorías, es verdad, pero todavía nos falta mucho por hacer en el consumo de azúcares libres a nivel social, ¿no? Per cápita, en el 2022 había un consumo de 2,5 kilos de azúcar y de edulcorante 100 gramos por año, ¿no? Entonces, pues nos queda por hacer y nada más. Muchísimas gracias. Ahí hay una pregunta. Hola Carla, felicidades por la presentación. Una pregunta, es que no sé si me ha quedado claro. Has hablado de edulcorantes en el embarazo y la duda es, veo que hay algunos que pasan a la barrera placentaria y luego pasan al feto. ¿Hay alguno que puedan tomar o es mejor desaconsejar totalmente su consumo en embarazo? Sí, o sea, siempre y cuando, por ejemplo, en el estudio, yo no sé, en el estudio anterior sí que mientras recomienden, o sea, mientras cubra la ida, sí, por ejemplo, sí, salvo los que estaban indicados. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Enhorabuena, Carla. Estoy aquí, hola. Enhorabuena, nos ha encantado. El stevia, ¿qué te parece y qué es lo que nos dicen en consulta? ¿Recomendarlo, no recomendarlo? Gracias. Gracias a ti. Bueno, saber que la stevia, lo que está probado son los glucósidos de steviol, que serían el componente de la stevia. Siempre preguntar, ¿dónde lo has visto? ¿En qué producto? Vamos a verlo. Porque muchas veces es un producto que es caro y generalmente está mezclado, y también por su retrogusto muy amargo, está mezclado con otros edulcorantes, generalmente eritritol. Entonces, primero ver el producto, ver en qué proporción está y simplemente ver cómo se puede aplicar, pero no hay como, es uno de los edulcorantes intensivos que tendríamos que revisar la ida y simplemente que se cumpla, ¿no? Pero en mi experiencia yo te podría decir, revisa la combinación porque hay veces que tiene 0,000, y lo que más tiene es eritritol, acesulfame u otros, ¿no? Revisa el producto. ¿Puedo? Hola, buenas, me ha encantado. Yo soy médica de familia, entonces, claro, nosotros esto es el día a día de la consulta, ¿no? Entonces, mi duda es, si conseguimos que un paciente, en vez de usar edulcorantes, no utilice ningún edulcorante ni glucosa, bueno, azúcar normal,
¿Eso hay alguna evidencia de que es mejor que usar edulcorantes? Es complicado por lo que tú dices del sabor, ¿no? Que hay que conseguir acostumbrarse al sabor que no sea dulce. Pero es que a veces hay algunos pacientes, por lo que tú has dicho, que yo creo que es mejor recomendarles no te pongas nada adicional, ¿no? Cuando tienes que tomarte un café o algo, porque se pueden poner 3 sobres de sacarina, ¿no? O como tomo Coca-Cola cero, me tomo 2 litros al día. Entonces, ¿hay evidencia de que si no toman, me imagino que sí, pero no lo sé, de que si no usan edulcorantes y se acostumbran a tomar nada, es mejor que aconsejarles edulcorantes? Sí, de hecho, hay uno, que ahora no lo tengo en la mente, pero hay uno del año pasado que compara con, por ejemplo, usar fruta, o concretamente dátil, pero yo vuelvo de nuevo, ¿no? a los contextos y ver cómo se puede consensuar con la persona que se pueda hacer una graduación, ¿no? hacia volver a acostumbrar a ese sabor dulce. Se puede probar con frutas, con canela o simplemente variar la cantidad, ¿no? Si se toma 2 Coca-Colas por día, pues 1 y no sé, sí, planificar en consenso. Nada más. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, continuamos con el siguiente ponente. Gracias. Siguiente ponente es Cristina Tejera Pérez, es endocrinóloga en el Complejo Universitario de Ferrol, doctora en Medicina por la Universidad de A Coruña y ha realizado múltiples expertos y másteres en el tema sobre el que va a tratar. Las líneas de investigaciones actuales en las que trabaja serían diabetes, nutrición clínica, salud digital, riesgo cardiovascular, telemedicina, obesidad y dieta atlántica. Su ponencia se titula El mundo digital, aliado o enemigo en nuestro estilo de vida. Cuando quieras, Cristina. Gracias, muchas gracias por la presentación, gracias a SED por contar conmigo, a los moderadores y compañeros de la mesa y, por supuesto, a todos vosotros. Se me acaba de ir el micro. Bien, mientras funcione no hay problema. A mí me toca la última, como siempre últimamente, entonces intentaré agilizar porque seguro que vosotros como yo estáis un poco hipocafeinémicos. Entonces, bueno, a mí me ha tocado hablar del mundo digital y es que el mundo digital es bastante inabarcable, pero bueno, voy a intentar parcelarlo para traerlo a la práctica. No tengo ningún conflicto de interés en relación a mi presentación. Seguro que todos coincidís conmigo que nuestra forma de relacionarnos con el mundo ha cambiado, la forma de escuchar música, de relacionarnos, e incluso de ligar o de pedir un taxi. Y seguro que sois muy pocos los que nos tenéis instalado en el móvil alguna app que monitorice vuestra actividad física. Seguro que os habéis sentido tentados de ver lo que coméis a lo largo del día con algunas aplicaciones o incluso si algunos fumáis, que espero que seáis los mínimos, os habéis planteado dejar de fumar con la ayuda de alguna aplicación. Y es que los hospitales han dejado de oler como cuando yo era pequeña que olían alcohol, y es que los hospitales están llenos de tecnología y llenos de cables y los servicios sanitarios, bueno, pues lo están aprovechando. Nosotros en Galicia tenemos un portal muy dinámico en el que el paciente puede ver su historia clínica, todas sus prescripciones, sus próximas citas, pero también nuestras sociedades científicas de referencia lo están aprovechando, por no hablar del doctor Google. Y es que si echamos una ojeada en Google Trends, los términos sobre estilo de vida saludable van en aumento. Obviamente, cuanto más de cara al verano y más de cara a las BBCs, pues más en aumento. Y, sobre todo, también otro punto de inflexión en el mes de enero. Y es que 2/3 de la población mundial se conectan a Internet, fundamentalmente capitalizado por el uso del móvil, pero también importante por la extensión de la cobertura. Yo antes, cuando iba a mi pueblo, a Extremadura, era una gozada porque no había cobertura, pero es que ahora, salvo que te metas 1 kilómetro debajo de tierra, es imposible estar en ningún sitio sin cobertura. Y, por supuesto, el innombrable COVID hizo que todo este mundo digital creciera de forma exponencial. Y en España, a nivel de digitalización, ocupamos el 7º lugar de Europa y directa e indirectamente la digitalización supone un 22% del PIB. Ojo, que de media cada españolito está 5 horas y 45 minutos en Internet. Yo reconozco que hay algunos días que estoy más, ¿vale? O sea, que yo a lo mejor soy un outlier.
Casi todos tenéis el teléfono en la mano, que no lo habéis soltado para hacer fotos de las ponencias tan chulas anteriores, pero también, en segundo lugar, a través del portátil, y en tercer lugar, nos conectamos a Internet a través del ordenador de sobremesa. Pero emergen otros dispositivos como las tabletas, las Alexas y otros altavoces inteligentes o pseudointeligentes, o las televisiones. Y es que, claro, todo este mundo digital llevado a la salud es lo que se llama la salud digital. Y la OMS insiste mucho en un concepto, que es que esta tecnología se debe emplear para mejorar la salud. De hecho, la OMS, aparte de estar preocupada por las pandemias presentes y futuras, también ha emitido un plan de salud digital para los próximos años, haciendo hincapié en la importancia de la educación digital de las personas para mejorar su salud. Y es que este mundo es muy amplio, como os decía antes. Ayer se habló de inteligencia artificial aplicada en diabetes, también se habla siempre de telemedicina. Mañana, en el curso postcongreso, hablaremos de redes sociales, con lo cual yo hoy me voy a centrar un poco en plataformas web y aplicaciones, por no ser repetitiva y dejaros ir a tomar vuestra dosis de cafeína. También hay que tener en cuenta que dentro de la salud digital está el doctor Google, que también lo trataremos mañana en uno de los cursos postcongreso, que os invito. Y bueno, para acercarme a este mundo me he acercado un poco desde un punto de vista empresarial, con un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que seguro que en algunas cosas estáis de acuerdo conmigo y seguro que se os ocurre alguna característica más que podemos discutir luego. Está claro que una de las debilidades de las herramientas digitales es que uno se mete a ver una cosa en Internet o en el móvil y al final acaba haciendo scroll infinito. De hecho, en España pasamos en redes sociales una media de 1 hora y 53 minutos, ¿de acuerdo? Pero esto nos hace ser muy dependientes de los dispositivos. La mayoría de vosotros no estáis tomando ni una nota, estáis haciendo fotos con el móvil. Luego tenéis que estar pendientes de dónde estaban esas fotos, de buscarlas, no encontrarlas. Pero es que además seguro que os apuntáis como yo en las notas del móvil las cosas, o por ejemplo si veis alguna referencia y si se apaga el móvil y si me quedo sin cobertura y yo mañana que no me he traído el cargador no sé cómo voy a volver a La Coruña, porque claro, tengo que cargar el móvil porque traía los billetes en el móvil. Incluso ya se sabe que esa dependencia digital puede interactuar en el desarrollo de la corteza prefrontal en gente más joven, incluso en determinadas características del hipocampo. Ahora os sabréis como mucho 1 o 2 teléfonos. Yo cuando era pequeña me sabía el teléfono de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos. Ahora no me sé ni el de mi marido, ahora que no me oye. Y es que incluso ya se habla de una demencia digital. Pero también tiene otro problema, que es el FOMO, de a ver si me voy a estar perdiendo algo. Yo ayer cuando venía para acá, nada más que metidita en el hashtag del SESDIAZ, a ver si me iba a perder yo algo, no fuera a ser. Y además la evidencia que tenemos de las ventajas de las herramientas digitales, bueno, en cierta medida es limitada, por no hablar de la interrupción de la inteligencia artificial, que sí que es muy guay, pero también tiene un lado malicioso. El uso de las herramientas digitales también tiene amenazas. La principal de ellas es la alfabetización digital, porque cualquiera que tenga un móvil parece que sabe mucho, pero hay muchas personas que no tienen ese conocimiento para manejarlo o que no tienen ese acceso a Internet. De hecho, en Galicia se validó y se propuso un cuestionario, que es el cuestionario de Cambados, que evalúa las competencias digitales de las personas a la hora de recomendarles una herramienta digital, porque si no es digital, ¿para qué se la vamos a recomendar? También, con el uso de estas herramientas, corremos el peligro de tener una infosicación de toda la información que tenemos disponible. Y luego, bueno, puede ser una amenaza esto de los creadores de contenido, que es aquí, bueno, a mí me gusta más ese término que el de influencer, porque hay creadores de contenido muy guays, y Serafín Morillo, que tiene su TikTok, pues hace sus cosas con su formación y con toda su experiencia, está genial, pero que señoras que yo conozco que no tienen ninguna formación ni en nutrición, ni en diabetes, ni estilo de vida, que probablemente no tengan terminada la ESO, se dediquen a difundir cosas en redes sociales, pues ojo con esta creadora de contenido. Y además los sistemas tienen un problema, que es que no son agnósticos, necesitan múltiples contraseñas, problemas de seguridad, problemas de pago, con lo cual no es oro
todo lo que reluce, pero también tienen sus fortalezas, porque las herramientas digitales permiten que cualquier persona pueda hacer cualquier cosa en cualquier sitio y además son una fuente para atraer oportunidades a través de la conexión con redes sociales, proyectos, nuevos trabajos, incluso hay gente que nos está siguiendo desde su casa porque no ha podido viajar a Granada, puedes comprar, puedes informarte. Y además, bueno, parece que vamos teniendo cierto cuerpo de evidencia, pero que también hay una preocupación por los sistemas públicos y por la industria por generar evidencia de calidad. Y bueno, yo acepté muy alegremente la ponencia, pero claro, luego cuando te pones a buscar salud digital en el PubMed y te salen más de 70.000 respuestas, pues ahí es cuando entran los calores. Pero pues si intentas buscar una revisiones sistemáticas, bueno, pues los calores siguen porque hay más de 10.000 revisiones sistemáticas. Os decía que una de las herramientas digitales muy útiles en salud digital son las aplicaciones y hay aplicaciones de todo tipo, para hábitos de comida saludable, para ejercicio físico, para ayudarte a dejar de fumar, para controlar el tema del alcohol, pero también para ayudarte a meditar o incluso a dormir mejor. Y es que, bueno, las apps que sean más friendly, que sean más fáciles de manejar, que tengan un diseño más sencillo, que la tecnología tenga cierto punto de humanización y que sean accesibles, son las que se van a llevar el gato al agua. Hay índices que miden la capacidad de una app en cuanto a nivel funcional, es decir, cuánto es fácil o no de usar, como el índice MARS, y luego el índice Abacus, que es la capacidad que tiene esa app para inducir un cambio en el estilo de vida saludable. En esta revisión sistemática, que se revisaron finalmente 344 aplicaciones, se vio que la mayoría de ellas eran de baja moderada funcionalidad y con bajo moderado potencial para cambiar los hábitos. ¿Cuáles eran las apps que tenían una mayor funcionalidad y una mayor capacidad para inducir cambios de hábito? Pues aquellas que, como en la vida real, se establecían objetivos, que la persona que las utilizaba podía compartir sus logros con los otros, que los otros lo vieran, empezamos aquí a picarnos, y también que la app incluyeran recompensas o reconocimientos. Un poco lo que hacemos en vida real, pero llevado a la tecnología, que en definitiva es lo que nos mueve a las personas. Aplicaciones hay muchas, tienen que tener unos mínimos criterios de calidad, ahí os lo detallo, pero podéis encontrarlos, y hay determinadas aplicaciones que tienen sello de calidad en estilo de vida saludables. En nuestro país, fundamentalmente, 2 sellos, el de la Fundación ISIS y el distintivo App Saludable. Hace tiempo, aunque bueno, sigue activa esta iniciativa de DiabetWeb, en la que participamos desde el Grupo de Diabetes Digital de la SED, evaluamos aplicaciones para personas con diabetes, pero hay aplicaciones que son de estilo de vida saludable en general. También podéis encontrar ahí aplicaciones que hemos revisado y que cumplen un mínimo de criterios de calidad. Y un colectivo muy sensible a todas las herramientas digitales es el de las personas jóvenes, y sobre ello se está trabajando mucho el tema de herramientas digitales. Por ejemplo, en esta revisión sistemática se revisaron el uso de redes sociales, el uso de relojes inteligentes, apps y plataformas web, y se vio que este tipo de sistemas a corto plazo tenían un impacto significativo en comer de forma más saludable e incrementar la actividad física, pero a largo plazo no hay datos concluyentes. Y que los principales factores para que esas apps fueran efectivas, por un lado, era la alfabetización que tuvieran esas personas y luego que tuvieran acceso a información sanitaria fiable. De hecho, podemos hablar ya de una generación digital completamente, ¿no? con las personas jóvenes que ya se han criado ahí. Y es que la gente joven, aparte de mandarse mensajitos por el Instagram, bueno, pues también tiene acceso a mucha información sobre hábitos de vida saludable. Y es que las redes sociales tienen doble filo, porque por un lado sí están muy guay, ven recetas, ven ejercicios, se motivan, pero también pueden ser una fuente de insatisfacción corporal, de conflicto, de generación de ansiedad, y eso lo estamos viendo muchas veces en la consulta. Es fundamental pelear por la alfabetización sanitaria de todas estas personas. Tiene que haber regulación en salud digital, pero es fundamental que también se cuente
con las personas jóvenes en el desarrollo de todas estas herramientas digitales. ¿Y en adultos funcionan las intervenciones digitales? La respuesta es sí, pero también pasa igual que la gente joven. A corto plazo, muy bien, porque uno está motivado, ve que anda más pasos, ve que pierde peso, ve que le dicen algún piropo y funciona. ¿Cuál es el problema? El largo plazo. Entonces, bueno, lo importante es ver, hacer herramientas que vayan modificándose según el usuario, que estén enfocadas directamente a él, y necesitamos más investigación y que esas herramientas se evalúen a largo plazo y evaluar la sostenibilidad también del sistema. Hay más evidencia de beneficios en la pérdida ponderal, también hay beneficios del uso de herramientas digitales en niños, incluso también hay beneficios de monitorización de no solo parámetros de glucemia, de peso, de actividad física, sino también otros parámetros en las personas con síndrome metabólico que ya han desarrollado complicaciones. Y las tecnologías nos ofrecen una serie de oportunidades, se pueden integrar en nuestro día a día. Podemos hacer una receta digital, igual que hacemos una receta de una insulina o de un fármaco. Nos permiten crear comunidad y ser un complemento a nuestra acción que podamos hacer en las consultas. Y también es muy importante que los profesionales sanitarios estemos en los canales digitales, porque los profesionales sanitarios tenemos la formación y la credibilidad, pero es que ya la gente no está en los libros, no está en las revistas, ya no están incluso ni en la televisión, que la que entendemos por televisión, más allá de Netflix y demás, y es importante que nos movamos también en esos canales. Voy terminando, para que no os pongáis nerviosos. Me gustaría nombrar esto que está ahora súper de moda, del uso de sensores en personas sin diabetes. Yo también he sucumbido, ¿vale? Me he llevado algún susto, luego si queréis os lo cuento. En la ADA del año pasado se presentó un trabajo muy chulo que utilizaban monitorización continua de glucosa en personas con prediabetes y obesidad, y sí que como herramienta educativa era muy útil. Y os comento que el año pasado se publicó en CEL, que es un proyecto, una spin-off del proyecto del fenotipo humano, en el que se monitorizaban datos de glucometría en personas sin diabetes y se están estableciendo unos patrones de normalidad, pero en función de otros parámetros. O sea, no vale solo monitorizar glucemia en personas sanas, sino que hay que monitorizar otros parámetros para pues darle un valor y un contexto como el ejercicio físico, frecuencia cardíaca, ingesta o calidad de la ingesta. Y bueno, mucho hablamos de alfabetización digital de los pacientes y demás, pero a ver cómo de alfabetizados estamos nosotros. Y es que hay cuestionarios dirigidos también a los profesionales y tampoco podemos recomendar herramientas digitales si nosotros no las hemos probado o no estamos en ese mundillo. Y necesitamos más evidencia de datos de vida real y, por supuesto, incorporar tanto PRENS como PROMPS. Y hay un reto, es un reto de permanecer saludable en un mundo digital, limitando el tiempo de pantalla, dejando el móvil a 200 kilómetros de la cama, ir a buscar información útil y no liarse con los links, y de vez en cuando el diógenes digital. Hay que hacerlo no solo en las fotos, también en las aplicaciones que nos ponemos a instalar y es una locura. Y de hecho ya hay gente que se atreve a hacer una pirámide de Maslow invertida en cuanto a herramientas digitales. Bueno, esto es más o menos cuestionable, pero es verdad que estamos todos enganchadísimos y debemos hacer autocrítica, yo la primera. Así que ya para concluir, la salud digital forma parte de nuestro día a día. Hay evidencia positiva, pero a corto plazo, y tenemos muchos retos y necesitamos más trabajos. Pues muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, pues empiezo yo, Cristina. Ya que yo sé que tú eres una experta en apps y sobre todo en apps para diabetes, ¿cuáles serían tus prescripciones básicas, tu receta digital básica para pacientes, por ejemplo, con diabetes y que quieren mejorar el control glucémico? ¿Tienes alguna...? Lo primero es que hay que abrir la aplicación que tengan del monitor continuo de glucosa, porque si no la abres y no lo revisas, nada de nada. Porque es verdad, a mí es que me parece muy triste cuando viene la gente
y no se ha revisado sus controles de glucemia, porque una de las ventajas que tiene la monitorización en tiempo real es que puedes ver lo que pasa en el momento, pero oye, puedes ver si has ido de boda, qué ha pasado, puedes ver si te has comido un bocadillo de jamón con tomate, puedes ver qué pasa con lo otro. Entonces, lo primero es empezar por lo básico. Luego, hay aplicaciones que ayudan mucho con el tema de la alimentación. Buah, el otro día me reí un montón porque me dijo, es un chico, que no hay forma de que cuente raciones, ¿vale? Pero resulta que él las mete en ChatGPT lo que come, la cantidad, y el ChatGPT se lo calcula y le dice las raciones de hidratos de carbono que tiene. Y a mí me ha parecido maravilloso. Y luego ya, bueno, si ya para nota, intentar el tema del ejercicio. Todos los móviles llevan integradas, bueno, el famoso corazoncito que tiene Apple, que es el que tengo yo, pero lo de la actividad, porque es una forma de registrarlo. Yo, por ejemplo, soy mucho del Strava para compartir la actividad física, y es verdad que el compartir no solo contigo, sino con los demás, y que, bueno, pues si haces deporte 7 días seguidos, el Strava te manda como unas lucecitas y demás, es una forma de monitorización. Hay que ver un poco el perfil de la persona, ahí quizás las educadoras y que tenéis un contacto más cercano con el paciente, bueno, ya sabéis de qué pie coge a cada uno y se pueden hacer recomendaciones personalizadas. Muchas gracias. Cristina, yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de o qué medida crees tú como experta que podríamos hacer para que no haya tanta fake news, para evitar en tema de salud digital? Estar en los canales digitales. De hecho, yo ya llevaba un tiempo revolucionada y en diciembre decidí abrir mi canal de YouTube porque estaba harta de vídeos que me pasaban que no tenían base científica ninguna. Entonces, contra los magufos no se puede ir, está claro, pero obviamente si yo estoy buscando información sobre un tema en concreto, por ejemplo, un tema de historia, y a mí me lo cuenta un historiador, siempre va a tener mucho más valor del que me pueda contar alguien que no tenga ni idea de historia. Entonces, tenemos que estar en los canales digitales y nos lo tenemos que creer. Y las sociedades científicas tienen que hacer un esfuerzo por estar también en esos canales digitales y no ser tan planas y tan aburridas y tan limitadas a los profesionales. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues si nadie tiene ninguna pregunta, cerramos esta mesa. Muchas gracias.